Bueno, gracias por la bienvenida, por la presentación, y siempre es un gusto estar acá, es decir, es estar en casa. De alguna manera pertenecemos a esta gran familia, digamos, ¿no? Tal como dijo el padre, realmente uno puede estudiar y puede leer muchos libros, escuchar muchos autores, estudiar muchas cosas, pero realmente el laboratorio real y donde se ven los resultados es en la familia, digamos, en la propia familia. Ahí está la práctica, ahí están el resultado de lo que hacemos, digamos, ¿no? Cada uno lo suyo, ¿no? El tema que nos toca hoy, o que me han pedido y demás, es pilares fundamentales para un ambiente educativo. Yo voy a hablar principalmente de 3 pilares. En mi opinión, son los fundamentales, son los esenciales. No quiere decir que sean los únicos, hay muchos más. O sea, podemos adornar y rellenar con muchos otros. Pero bueno, vamos a hablar en general de estos 3, y en general, porque cada uno daría por una charla aparte. Y lo que quede inconcluso, lo que quede les parezca que tiene sabor a poco, después en las preguntas podemos ampliarlo en ese espacio, digamos, ¿no? Hablamos de pilares fundamentales porque considero que son realmente esenciales. Es decir, que cuando no lo podemos poner bien en práctica o cuidar, digamos, estos pilares o luchar día a día, que de eso se trata en definitiva, luchar para hacerlo cada día mejor, de una manera u otra ese hogar deja de ser educativo, tal como dice el dicho, ¿no? El título, perdón. Y de alguna manera dejamos raquítico a nuestros hijos, de alguna manera le va a faltar algo y depende de la personalidad y la psicología de cada niño, y la fortaleza y debilidades psicológicas especialmente, le va a afectar de distintas maneras. De eso es un poquito de lo que quiero hablar. Quiere decir que no son cosas, en mi opinión, opinables. Es decir, son cosas que hay que saber cuidar de distintas maneras, pero que hay que saber cuidar. Porque alguno podría decir, bueno, pero no es mi estilo educativo, ¿no? Bueno, puede no ser tu estilo, pero no quiere decir que no vaya a haber alguna consecuencia en tus niños, digamos, ¿no? El ambiente familiar, entonces, sin duda, sin ningún lugar a duda, es el segundo útero de los niños. Es decir, el primero es donde forma todo lo que ya sabemos durante 9 meses y es esencial, es irreemplazable, no existe otra forma de que ese niño se conciba y se críe y empiece a formar ya no solo toda su parte biológica, sino también empieza la formación de la personalidad desde la panza. Ya viene con su genética, pero también empieza a absorber, y hay varios estudios interesantes respecto a esto, que muestra que empieza a absorber ya desde la panza lo que está pasando alrededor de la mamá. Es decir, todas las vibraciones del ambiente, digamos, ese niñito va absorbiéndolo. No quiere decir que sea determinante para toda su vida, pero hay una influencia. Por tanto, cuidar el ambiente familiar no es un aspecto más de la vida nuestra, sino considero que es esencial, que es algo que tenemos que tomar como nuestra principal empresa. En el mundo actual se nos resulta un tanto difícil, digamos, ¿no? Con las urgencias, con los problemas y con todo lo que cada uno en su casa le toca enfrentar, pero hay que saber que es la empresa principal, que es la empresa esencial nuestra en la vida, después de nuestra relación con Dios, en realidad no después, sino junto a nuestra relación con Dios, cuidar ese ambiente familiar, porque ahí es donde se moldea realmente la personalidad de nuestros chicos. Por eso está bien puesto esa palabra, esa denominación de segundo útero, porque esencialmente y con la misma necesidad del primer útero se forma la personalidad de nuestros niños. Una cosa que quiero afirmar desde de entrada nomás es, y dejarlo en claro, que nadie puede pensar que por difícil o por complejo que sea su esquema o sus circunstancias familiares, tiene derecho a pensar que no hay mucho para hacer o que todo está perdido o que ese niño no voy a poder ayudarlo, no voy a poder formarlo, no voy a poder... Porque hay hogares, y me toca a veces escucharlo, decir, no, por lo que me toca vivir, porque el matrimonio no está funcionando, porque tenemos problemas, porque hay una separación, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero afirmar de que siempre, en ningún caso, podemos bajar los brazos, colgar los guantes, siempre hay mucho para hacer. Puede pasar que no nos demos cuenta qué hacer, no sepamos para dónde tomar, digamos, ¿no? Pero siempre hay muchísimas cosas para hacer. Lo quiero afirmar porque tienen que saber que muchas veces en una situación, si no se dan cuenta qué hacer o cómo enfrentar esta situación o cómo hacer para, de alguna manera, amortiguar en ese niño el sufrimiento, los efectos de ciertas circunstancias de la familia y demás,
Si no saben cómo hacerlo, pidan ayuda, pidan consejo, pero que les quede claro que siempre, siempre hay mucho para hacer por cada uno de los niños en cualquier esquema familiar. Quizás no es lo ideal, quizás no es lo más fácil, quizás no es lo ideal, pero siempre hay mucho para hacer. No quiere decir que sea imposible. El ambiente familiar educativo, en mi opinión, depende de una sana armonía entre el amor, es decir, que sea realmente una comunidad de amor, y un sano ejercicio de la autoridad. Es decir, una sincronización de estas dos cosas y todo esto regado, alimentado, fertilizado, digamos, por valores y virtudes. Y de aquí surgen los 3 pilares de los que vamos a hablar: de la familia como comunidad de amor, de un sano ejercicio de la autoridad y de la necesidad de tener un esquema familiar con virtudes y valores para educar a los niños. Los 3 van juntos, Cuando en la familia se vive una comunidad de amor, digamos, más bien del orden sensible, quizás, ya vamos a hablar un poquito de esto, pero no hay un sano ejercicio de la autoridad, lo que corremos el riesgo de dejar raquítico, quizás fuerte en la parte afectiva, pero raquítico en su voluntad, en su sano desarrollo, en su disciplina, a ese niño. Y entonces creamos un ambiente que no madura a ese niño, no ayuda, no es útil para ese niño para madurar correctamente. Cuando tenemos un hogar basado en la autoridad, pero fallamos o está raquítico en la parte de ser una comunidad de amor, se vuelve un ambiente rígido. Y ese ambiente rígido también en algo le afecta al niño, y normalmente son chicos que crecen con cierta estructura, también con cierta superficialidad, estructura no adecuada, con cierta superficialidad, y muchas veces incluso enferma psicológica y hasta psiquiátricamente. Porque son chicos que no lograron la base fundamental de la educación, que es una sana afectividad. Y esto lo da el ambiente de amor, el cuidar las relaciones, los vínculos internos de la familia. Un hogar con reglas, es decir, sin cimentarlas en el amor, se vuelve rígido, se vuelve dañino para el chico. Pero a su vez, un hogar donde existan buenos tratos, se cuiden ciertos aspectos, que es fundamental, pero no hay una cierta estructura con una sana autoridad, es un chico que va a crecer con cierta inmadurez. Ya lo vamos a ver un poquitín mejor. Primer pilar, entonces, fundamental: que la familia sea realmente una comunidad de amor, un ambiente de amor. ¿Qué significa esto? ¿Qué queremos decir esto? La palabra amor siempre, y esto me baso en la definición de Juan Pablo II, ama a aquel que sabe buscar el bien del otro. Es decir, para que sea una comunidad de amor tenemos que saber buscar el bien de nuestros hijos, el bien real de nuestros hijos. Y en el caso de los hijos, este bien tiene que ser entendido como un bien integral, es decir, de todo el hijo, de todas sus dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Es muy simple. La primera dimensión de nuestros chicos es la dimensión afectiva. Entonces, de ahí vienen los buenos tratos, los gestos, las caricias, el cariño. Es decir, todo lo que ya conocemos, digamos, no hace falta gastar mucho tiempo, digamos, en esto, ¿no? Lo que ya conocemos que hacen a un buen ambiente. Eso es un bien para el niño, ciertamente, y absolutamente necesario. Ya vamos a ver más adelante, un poquitín más adelante, cómo afecta al niño cuando esto no se da. Pero si el ambiente se queda ahí, le falta mucho más al niño. El chico no solo necesita, digamos, un bien sensible, un bien afectivo, sino que necesita también, y antes de el bien corpóreo, que no voy a hablar porque todos entendemos de qué se trata, el bien espiritual. Hacia la inteligencia y la voluntad y hacia el alma del niño, primero pasa por el corazón. Es decir, primero hay que saber formar el corazón de ese niño y un vínculo sano de apego seguro con ese niño, ya vamos a ver cómo, para sobre eso cimentar todo lo demás. Somos eso nosotros, no somos espíritu solo, somos espíritu y cuerpo. Y necesitamos primero formar una sana afectividad, un corazón sano, saberse amado, sentirse amado en ese segundo útero, para sobre eso poder estar sano afectivamente y formar toda la estructura de la espiritualidad, todos sus conocimientos, sus interpretaciones que hace, la formación de su voluntad, los valores que va a adoptar, todo su desarrollo en definitiva. Por eso el ambiente de amor, el ambiente
de amor integral, digamos, es fundamental, es esencial para ese niño. ¿Qué pasa? Una de las preguntas que habíamos dejado en el flyer, ¿qué pasa cuando ese ambiente está incompleto? Es decir, falta alguno de los integrantes, falta un papá, falta una mamá, sea porque Dios así lo dispuso y llamó a alguno de los dos, o sea porque el matrimonio no funcionó y alguno no está en el hogar. Ciertamente esto siempre es necesario evaluarlo en concreto en esa familia. Lo digo porque siempre profesionalmente se puede hacer mucho con esa familia, pero en general voy a dar algunas pautas nada más para que vean que se puede hacer mucho respecto a la contención afectiva y respecto a la búsqueda del verdadero bien de ese niño. Primero, hay que tener algunos cuidados. En principio, tener cuidado con la conflictividad, aun cuando el matrimonio está unido, digamos, ¿no? Es decir, la conflictividad hay que cuidarla siempre en el hogar. Hay muchos estudios que muestran, estadísticas, que muestran que es mucho más dañino para el niño un ambiente conflictivo, incluso cuando hay una separación, digamos, no existe una separación, pero sigue la conflictividad, ¿no? Es decir, Rusia y Ucrania, digamos, entre papá y mamá, es mucho más dañino que la separación en sí. Es decir, la separación en sí hace mucho daño siempre, pero es más fácil, digamos, se puede ayudar mucho más al niño que cuando la conflictividad no cesa. Y esto es muy simple. El niño lo que siente, lo que ve, es que una de las figuras de afecto fuerte, su papá o su mamá, digamos, es quien daña a su otra figura fuerte, de afectividad nuclear, digamos, esencial, y eso el niño no lo puede digerir, no lo puede entender. O sea, un niño puede entender que alguien de afuera quiera lastimar o herir, digamos, a su mamá, a su papá. Quizás pueden llegar a entenderlo, pero como es de afuera, su afecto a su mamá. Pero cuando justamente una figura de amor, digamos, está lastimando a otra de sus figuras de amor, eso el niño no lo puede digerir, no lo puede entender, no lo puede procesar, no puede manejar sus emociones. Y eso lo quiebra interiormente. Y dependiendo de la psicología del niño, incluso lo puede enfermar, psicológica y psiquiátricamente. Hay un montonazo de casos, digamos, ¿no? Donde uno empieza como a buscar y ve que en el fondo estuvo esto, digamos, ¿no? Por eso evitar la conflictividad, evitar la violencia, digamos, verbal, física y de cualquier tipo, digamos, en el ambiente, es clave para cimentar la base. ¿Es todo? No, claro que no es todo. Pero es la base, son los cimientos, son los primeros cimientos en la formación de la personalidad del chico. Eso daña, y daña profundamente. Por lo tanto, se debe intentar acordar siempre la educación de los chicos en estos casos. Al menos que los chicos sean un motivo de unión, de paz, de acordar ciertas pautas, etcétera, etcétera, ¿no? Otro punto importante para trabajar cuando no existe directamente, o sea, cuando no está presente, digamos, uno de los dos, papá o mamá, en la vida de ese niño, digamos, es buscar amenizar, digamos, desde las otras áreas. Quiero decir, por ejemplo, buscar una figura vicaria, cuando no está el papá presente, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay que buscar en el entorno cuál es la figura de afecto más cercana de ese sexo, digamos, ¿no? Si no está el papá, por ejemplo, un tío, un abuelo, un hermano, no sé, alguien, digamos, que sea afectivo y que pueda tener un vínculo cercano y de apego seguro con ese niño para que él pueda formar esa imagen lo más parecida posible a una imagen paterna. Lo mismo con la mamá, cuando no está. Otra forma es a través de los grupos y a través del entorno, digamos, ¿no? Los grupos de pertenencia y demás, buscar para justamente de alguna manera amortiguar, digamos, esa vitamina que le falta en casa, digamos, poder encontrarla en otro lado. Esto hay que trabajarlo con mucha creatividad y con mucha inteligencia, digamos, ¿no? Después, otra cosa que hay que cuidar es el ejercicio de la autoridad. El ejercicio de la autoridad, vamos a ver un poquitín más enseguida, pero el ejercicio de la autoridad es complementaria entre papá y mamá. Cuando falta uno de los dos, hay que tomar un poquito, suplir el rol de los dos. Entonces, una mamá tiende a ser más afectiva, naturalmente, y un papá suele ser un poquito más duro, un poquito más firme. Entonces, ahí hay ejercicios, hay cosas, digamos, para hacer para que cada uno de los dos pueda realmente prestar un poquito o amenizar, digamos, un poquito el rol que está faltando en casa. Quiero decir con esto, son cosas así que mencionamos al pasar, que siempre hay cosas para hacer, por eso lo que dije al principio. Nadie tiene derecho a pensar que necesariamente su hijo va a estar afectado por cualquier esquema familiar. Siempre hay cosas para hacer, siempre hay cosas.
Hay que buscarlas, hay que preguntar, hay que consultar. Pero siempre en cualquier esquema familiar hay cosas para hacer por ese niño. No es que porque falte tal o cual persona y demás, hay un pilar que ya está roto y no hay nada para hacer. Otra cosa que hay que hacer es prestar siempre atención a los sentimientos o pensamientos que en estas circunstancias nos mueven a actuar y a faltar frente a la autoridad, en su autoridad frente al hijo. Cuando hay un esquema así, normalmente o muchas veces la tentación es pensar que pobrecito el niño, como está sufriendo, los corrigen poco, le llaman la atención poco, no le hacen pagar las consecuencias de sus actos, etcétera, etcétera. Es decir, se distorsiona el ejercicio de la autoridad porque le da lástima, porque ese niño está sufriendo la separación o la circunstancia que haya en casa, digamos, ¿no? Esto es muy común también cuando alguien de los dos, papá normalmente, digamos, trabaja mucho tiempo afuera y viene a casa muy poco, ¿no? Es decir, los pocos días que estoy no voy a estar retando a este niño, no lo esté corrigiendo, no voy a estar... Y entonces lo que hacen, pensando que lo que le están dando es mayor amor, lo que están haciendo es sobreprotegiendo. Y la sobreprotección desprotege. Se logra el efecto exactamente contrario. Otro punto importante es hablar siempre, cuando hay problemas en la familia, es hablar con los niños, de acuerdo a la edad de cada niño, hablar sobre la situación de la familia. No porque uno tenga que estar develando absolutamente todo, pero a los niños un aspecto muy importante, porque son niños y no tienen la inteligencia todavía desarrollada del todo, formada y demás, cuando uno habla de la situación de la familia, los ayuda a procesar sus emociones. Porque el chico muchas veces está tentado inconscientemente a hacerse o creerse víctima o culpable de la situación de sus padres. Muchas veces siente que ellos son los culpables de esa separación o son los culpables de tal o cual situación familiar. Naturalmente pasa esto. Entonces, el hecho de poder hablar con ellos de manera sana, de manera amorosa y poder explicar, bueno, no funcionó esto con papá y mamá, la cosa no fue así, pero no te preocupes, papá está presente, mamá va a estar presente, seguimos siendo padres, seguimos estando presentes, todo lo que vos necesites, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, dar un mensaje positivo, realista también, ¿no? No algo falso, dibujado, sino realista, pero que les ayude a procesar sus sentimientos, sus emociones y darle una orientación a sus emociones, es muy sanador y los ayuda al menos a no herirse tan profundamente, no romperse tan profundamente. Un aspecto importante que yo lo trabajo mucho, sobre todo con los jóvenes, pero con los niños, dentro de este esquema de amor familiar, es lo que llamamos la aceptación del hijo. Y esto hay que entenderlo bien, porque todos, cualquier papá y cualquier mamá acepta a su hijo. Puede haber alguna excepción que no, que rechace a su hijo, pero no nos referimos a la aceptación afectiva. Nos referimos aquí a un tipo de aceptación, podríamos decir, existencial, metafísica, profunda, digamos. ¿A qué nos referimos? El hogar, la familia, es el único ámbito donde la persona es aceptada solamente por existir, sin ninguna otra condición. Es decir, es un ambiente incondicional para el chico. Es el único ámbito. En cualquier otro ámbito, normalmente, juegan otras condiciones, ¿no? Te aceptamos porque sos tal cosa o sos de tal manera. En cambio, en el ambiente, con independencia de cómo seamos, en el ambiente familiar, somos aceptados o debemos ser aceptados. La aceptación, aquí nos referimos a cómo la vive el hijo desde su piel, desde su personalidad. Cómo la percibe él, cómo la interpreta él, no tanto de los padres. Quiero decir acá, ningún padre, por lo menos de los aquí presentes, puede decir que no ama a su hijo. Todos van a decir, si les pregunto, que aman a sus hijos y que aceptan a sus hijos y demás. La pregunta es acá si los chicos están interpretando ese mensaje tal cual es. O sea, si ellos de verdad se sienten amados e interpretan el mensaje de esa manera. Muchas veces los amamos, pero en el trato que les damos, ellos leen otra cosa. Los chicos siempre leen entre líneas, siempre leen debajo y leen desde las emociones, porque no tienen una inteligencia objetiva todavía formada, realista y demás. Están en desarrollo. Entonces no tienen la capacidad de poder leer más allá de sus emociones. Quiero decir con esto que si yo a un chico le estoy todo el día diciendo te amo, sí, te amo, te quiero, sos lo más grande que hay en mi vida y qué sé yo, pero después tengo un maltrato, el chico probablemente no se sienta amado y piense que no los amamos, al menos no de una manera profunda. Sienten que no es de verdad todo lo que le decimos, aunque sea de verdad. ¿Se entiende la diferencia?
Es decir, una cosa es lo que nosotros sentimos y lo que realmente nos pasa a nosotros con nuestros hijos, que está bastante claro, y otra cosa es la que ellos perciben y la que los forma, los solidifica, digamos, su personalidad, lo que los hace sentir seguros, lo que hace formar, digamos, su seguridad, y etcétera, etcétera, es lo que ellos piensan y sienten. No es lo que nosotros de verdad hacemos con ellos. No quiere decir con esto que nosotros podemos hacer teatro delante de ellos, porque ellos leen lo que pueden, digamos, pero finalmente surge, digamos, la verdad. O sea, yo puedo quizás tener, no sé, un rechazo hacia un hijo, pero estoy todo el día, ¿no?, simulando otra cosa. Igualmente, la verdad sale a la luz, digamos, ¿no? Pero la aceptación se trata de eso y es fundamental. Cuando uno recibe un adolescente con algún tipo de problema y empieza a escarbar de disciplinas y demás, empieza a escarbar, a tratar, normalmente uno encuentra un vínculo roto con su papá, con su mamá, o al menos herido. Y muchas veces cuando uno habla con los papás y está con el padre o con la madre y demás, ve que no es que sean malas personas, son personas muy buenas y que viven para sus hijos y que hacen muchas cosas para sus hijos. Pero lo que está roto en el fondo es justamente esa aceptación del hijo. El hijo no se siente aceptado, no se siente amado, no se sabe amado, porque no logró experimentar ese amor del padre o ese amor de la madre. Es decir, quizás lo escuchó por el oído muchas veces, pero no sé si recuerdan, el año pasado dijimos que la educación de verdad y los parámetros, los principales parámetros psicológicos que forman la afectividad, más que por el oído, entran por la piel. Es decir, entran por la experiencia de verdad que hacemos con nuestros padres o con nuestros hijos hacen con nosotros. Es decir, hay algún autor que cuando hablo de algún autor es porque no me acuerdo el nombre, es para que ustedes no se den cuenta que yo no me acuerdo el nombre. Él habla de un 80-20, es decir, dice el 20% entra por el oído, el 80% entra por la piel. Por la piel quiere decir, entra por lo que ve, entra por lo que siente, entra por lo que experimenta. ¿Cómo se logra esto entonces? Para justamente lograr esa aceptación, ese vínculo fuerte, digamos, con nuestros hijos. Algunas ideas. Lo que buscamos aquí es siempre afirmar a nuestro hijo. Y para esto es fundamental darles lugar a su yo, dice Aquilino Polaino. Hay que darle lugar a su yo. ¿Qué significa esto? Darle lugar a su yo significa incorporarlos, que ellos se sientan incorporados, que ellos se sientan, no uno incorporarlos, sino que es distinto a veces. Que ellos se sientan incorporados en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestras conversaciones. Se sientan de verdad incorporados. Por ejemplo, cuando uno se comunica con ellos y se comunica unilateralmente. Es decir, muchas veces nos comunicamos los chicos corrigiéndolos permanentemente, solo corrigiéndolos, y es lo único que hacemos con ellos. Y los sentamos ahí y estamos diciendo, no, porque vos, porque... Pero nunca los escuchamos de verdad, los escuchamos atentamente. Escuchamos cuál es su punto de vista, dejamos que expresen sus emociones, dejamos que digan todo lo que piensan y sienten. Recién ahí, cuando ellos se sienten de verdad escuchados, pero de verdad escuchados, que no significa que nos tuerzan a nosotros el brazo, que nos tuerzan nuestras decisiones, lo que nosotros vamos a hacer después con ellos. No significa eso. Significa que los escuchamos y los incorporamos en nuestra decisión. Recién ahí ellos se sienten aceptados. Sienten que existen, sienten que ellos están presentes en esa familia. Y esto no es una cuestión solo educativa, es una cuestión primero psicológica. Es decir, lo primero que un niño desde que nace empieza a desarrollar es su sentido de la existencia. Ya existen, obviamente que existen, pero ellos no saben que existen cuando están en la panza o cuando recién nacen. Empiezan a tomar conciencia de su propio yo y alrededor de eso forman su autoestima, forman toda su afectividad y demás. Entonces es sumamente importante esto, que se sientan aceptados en ese segundo útero, en ese núcleo familiar. Por ejemplo, algunos ejemplos ya dimos, dejándolos participar en opiniones, en propuestas, en las decisiones de la familia, por supuesto de acuerdo a la edad, en la medida que van creciendo. Decía recién, cuando vienen los adolescentes, o traen adolescentes, digamos, con algunos problemas, lo primero que trabajamos, o que trabajo, y que me parece que es esencial, es el vínculo afectivo con el papá o con la mamá o con la figura con quien está teniendo el conflicto. Y recién desde ahí, una vez fortalecido eso, recién podemos trabajar otras cosas. Recién ahí tenemos llegada a nuestro hijo. Porque de esa base que formemos afectiva con ellos, es lo que ellos van a leer de nuestras conductas, de nuestras acciones, de lo que le digamos.
Yo le puedo decir todo el día te amo. Cuando llegan a la adolescencia y no tienen un vínculo afectivo, digamos, con su papá o su mamá, van a leer otra cosa. Cuando lo corrijamos, van a leer en nosotros que somos unos déspotas, que no los queremos, que no los amamos. No es que lo van a decir de todas maneras, porque son adolescentes y de todas maneras nos van a decir que somos el peor padre del mundo, digamos. Te lo van a decir. O sea, eso es inevitable, digamos, ¿no? Es decir, cuando desafíen van a decir muchas cosas que son inevitables porque son lógicas del proceso. Pero lo importante acá no es lo que digan, sino lo que realmente está pasando dentro de ellos. En cambio, cuando existe un padre que supo fortalecer ese vínculo afectivo con él, todo lo que le diga, todo lo que le corrija y demás tiene otro significado, tiene otro contenido, tiene otra llegada, le llega de verdad, lo toma en cuenta de verdad. En el adolescente mismo, quizás en el momento te va a decir, no te lo va a aceptar, no te va a decir, gracias, menos mal que me corregiste, papá. No, no te va a decir eso, salvo alguna excepción, digamos, ¿no? Pero la mayoría de los adolescentes no te van a decir eso, ni te lo van a agradecer. Pero en el fondo, aunque te desafíen, tarde o temprano lo van a terminar aceptando. Porque justamente quien se lo dice es una figura de su afecto radical, de su afecto más profundo, y que se siente aceptado y que él a su vez lo acepta. Un chico que no se siente aceptado, que no siente que su yo tenga implicancia en la vida de sus padres, dice Aquilino, es un chico que no crece, que no madura, que está imposibilitado a crecer. Son los chicos que después tienen la autoestima baja, son chicos que son inseguros frente a la vida, por lo tanto, normalmente se vuelven esclavos de sus pasiones, es decir, no logran vencer la tiranía de las pasiones, no logran pararse de otra manera frente a la vida. Por eso es importante esto. Por ejemplo, cuando realizamos actividades con ellos que sean de su agrado desde chiquitito, ahí empezamos a fortalecer el vínculo emocional con ellos. Es decir, empieza justamente por lo emocional. No se queda ahí, pero empieza por lo emocional. No podemos empezar de otro lado. Entonces, el tiempo, fíjense que todo esto a los padres implica renuncias, implica sacrificios, implica tiempo, implica dejar otras cosas que quizás son muy importantes también, pero que en nuestros hijos, en la vida de nuestros hijos, son esenciales. Entonces, compartir tiempo con ellos, para escucharlos, para jugar, el tiempo recreativo, etcétera, etcétera, donde ellos se sienten de verdad únicos y exclusivos para su papá, para su mamá, es clave y es fundamental, es esencial. Si nosotros hacemos eso sobre ese cimiento, podemos empezar a construir otra cosa. Pero sin saber construir ese cimiento de la aceptación, es muy difícil que nuestros chicos sepan leer entre líneas nuestras verdaderas intenciones en la educación. Por eso es clave, por eso lo considero un pilar fundamental. Cuando creamos un ambiente de este estilo, sobre este vínculo emocional fuerte, podemos corregir, podemos hablar con ellos y vamos a tener llegada a su corazón y a su inteligencia, porque ellos van a estar dispuestos a aceptar eso. Un niñito chiquito ya empieza, digamos, a sentir esto. No es solo el adolescente, lo ponemos al adolescente porque es donde más se nota, digamos, ¿no? Pero un niño chiquitito necesita esto, empieza desde muy chiquitito a necesitar esto. Un niño entonces en un ambiente así, en un ambiente que se siente aceptado, un ambiente positivo, podríamos decir, que busca siempre porque se mueve por amor. No estamos hablando de un ambiente ideal, un ambiente, ¿no? Porque somos humanos y obviamente también hay fallas, también hay situaciones, también hay discusiones, hay mil situaciones, ¿no? Pero si en general, en términos generales, digamos, es un ambiente positivo, un ambiente que los anima, que los empuja, que los tira hacia arriba, no un ambiente que está permanentemente corrigiendo, tirando para abajo. No estoy diciendo que no haya que corregir, ¿eh? Pero se basa toda la educación solo en correcciones y no supo, digamos, cimentar esto. Es un chico que, lamentablemente, digamos, todo lo que hagamos después desde la autoridad, muy probablemente no lo va a saber aceptar. Él no lo va a aceptar después, digamos, ¿no? Depende siempre del niño. El segundo pilar es el sano uso de la autoridad. Si, como dijimos al principio, si sabemos hacer bien esto, digamos, sabemos cimentar, formar un vínculo afectivo fuerte con nuestro niño, sabemos crear ese apego seguro, digamos, con ese hijo, pero la educación llegó hasta ahí. Es una educación que no tiene contención y entonces se desparrama, digamos. Eso no ayuda a ese hijo a madurar. Fíjense que hasta acá hemos apuntado más que nada al corazón de ese hijo, a formar una sana afectividad. Y eso es solo el cimiento.
no es la educación completa. Por lo tanto, es necesario, absolutamente necesario, un sano uso de la autoridad. Un sano uso que evita los extremos, evita el permisivismo y el autoritarismo. El permisivismo, lamentablemente, es la sobreprotección, es el no poner límite, el no poner normas, el no poner ninguna regla. Ese chico, lamentablemente, no va a forjar su voluntad, o al menos en alguna medida, ¿no? No va a tener la oportunidad de forjar esa voluntad, y es sumamente importante. El autoritarismo, por el contrario, lo que hace es no darle libertad al chico, no darle el espacio, no dejar que se desarrolle su propio yo. Y entonces un chico que se va a acostumbrar quizás a obedecer, pero solo por miedo, es decir, no por las razones adecuadas. Entonces quizás te va a decir sí o no, te va a decir que él sepa que nosotros queremos escuchar de él, y va a hacer quizás lo que nosotros queramos hacer, pero jamás lo va a incorporar como un valor propio. Eso logra el autoritarismo. El autoritarismo también daña. Uno desprotege y el otro daña profundamente. Por eso un sano uso de la autoridad es clave, que sería como un justo medio. Y a veces nos perdemos un poquito de esto, porque uno pregunta, bueno, ¿en qué cosas tengo que ponerme rígido, firme y no aflojar, digamos? Y en qué cosas no, tengo que ser más afectivo, ¿no? Porque es una mezcla complicada, digamos, ¿no? Bueno, aquí hay una reglita de oro que puede iluminar mucho si uno se acuerda en cada situación. Y es bastante simple, es bastante simple. Dice, para poder movernos entre firmeza y ternura, es decir, entre una firmeza de verdad y una ternura de verdad en los chicos, que es de lo que estamos hablando, dice, allí donde hay un riesgo físico o moral, hay que poner un límite. Y este límite debe ser firme, contundente, que no lo puede pasar por arriba jamás el niño, porque en cuanto lo pasó, ese límite desapareció. Es decir, donde hay un riesgo físico o moral, hay que poner un límite firme, contundente, infranqueable. Y un gran no. De aquí no podés pasar. Y eso da la firmeza de la autoridad. En todo lo demás, es decir, donde no hay riesgo físico o riesgo moral de verdad, y esto hay que saber entenderlo, uno puede y debe ser más flexible. Y puede dar mucho sí al niño siempre y cuando ese sí no se le vuelva en contra, es decir, no se le vuelva riesgoso. Esta reglita puede dar mucha luz al momento de saber cómo movernos, no siempre rígido, no siempre blando, y a poder discernir en qué cosas sí y en qué cosas no. Un riesgo físico es bastante fácil, digamos, darnos cuenta, son aquellos que ponen en riesgo la integridad física. Es decir, un bebé que va gateando y va a tocar meterlo del enchufe, no puedo ser blando, porque si soy blando y soy suave y qué sé yo, el chico se electrocutó, digamos, ¿no? Tengo que ser firme, tengo que dejar un mensaje contundente, digamos, le doy un chirlo en la mano para que le quede claro, aunque no lo pueda entender, que ahí no puede ir, porque si no, cuando yo no esté presente, se va a electrocutar. Entonces, esto que es súper simple, a veces no lo vemos tan simple en el plano moral. ¿Qué sería un riesgo moral? Son todos aquellos que ponen en riesgo su moral, ponen en riesgo su alma, en todos sus aspectos. O sea, aquellas cosas que lo hacen o lo van a hacer a futuro, buena o mala persona. Y esto es clave, diría yo que es más importante todavía que el riesgo físico. Por ejemplo, una amistad complicada, una amistad que sabemos que puede llegar a torcer la educación o algún aspecto o alguna virtud de nuestros chicos. ¿Es algo importante donde tenemos que poner un límite infranqueable, como dice, que no lo pueda pasar? Claro que es importante, porque si hay un riesgo que nos va a torcer al chico y que va a afectar su moral y que lo va a hacer perder la fe o lo va a hacer perder la pureza o lo va a hacer perder, es gravísimo. A veces tenemos dificultades en discernir esto, digamos, sin poner un límite estricto. Y entonces ahí a veces somos blandos. Mirá que no te conviene, mirá que esto, mirá que el otro. Las explicaciones siempre hay que darlas para que él pueda entender que lo corregimos por su bien y no por pasiones nuestras, pero eso no quiere decir que tengamos que perder la firmeza. Entonces, cuando vemos un riesgo, absoluta firmeza, porque lo que menos queremos es que nuestros chicos se afecten, que la moral de nuestros niños se afecten. Por ejemplo, la exposición a las pantallas descontroladamente. Más allá de los riesgos físicos, de los riesgos, no sé, a la vista, un montón de riesgos que tiene, los más importantes son los riesgos morales. Es decir, si la sobreexposición a las pantallas lo expone a un riesgo moral. Primero por lo que va a ver
Segundo, porque lo vuelve tirano de su pasión, no lo educa, le evita un montón de buenas cosas, así pierden el tiempo en cosas que no... O sea, por un montón de razones que pueden torcer la moral de ese chico. Entonces ahí no puedo ser blando. Incluso con un niño chico, me hace unos berrinches, me vuelve loco, me da vuelta a la casa si le quito el celular, no se lo quito. Y muchos padres que se lo dan incluso porque es la única forma de calmarlo. Bueno, hay que saber que lo que estamos criando es un flor de tirano. Porque ese chico lo que estamos haciendo es sumergirlo a la tiranía de sus pasiones. No va a lograr, digamos, forjar su voluntad para tener autodominio, para tener autocontrol, no va a crecer en autonomía. Es decir, para nosotros es muy cómodo quizá en ese momento, pero lo que estamos criando es un gran tirano. Es decir, por salvarnos o aliviar ese momentito, lo que tenemos que saber es que nos esperan cosas bravísimas, digamos, más adelante, ¿no? Mucho más bravas. Pero lo grave no es lo que nos espera a nosotros, lo grave es lo que le va a pasar a ese niño. Es un riesgo moral, entonces ahí hay un límite que es infranqueable. Por ejemplo, cuando aparecen las mentiras o las deshonestidades desde muy chiquititos. Es decir, las primeras mentiras, que hay familias incluso que se las celebran, se las festejan, porque mirá qué simpático, ¿no? Mirá qué simpático lo que dice, cómo, ¿no? Lo hemos visto, todos lo hemos visto. Bueno, hay que saber que eso es un riesgo grave. Quizás en el momento el chico no tiene conciencia de que es una mentira, como tampoco tiene conciencia el chico que se va a electrocutar en el enchufe. Pero hay un riesgo moral grave a futuro. Por lo tanto, ahí tiene que haber una corrección del mismo tamaño, de la misma gravedad. Tiene que haber una corrección fuerte. Tiene que saber que esa mentira no se puede decir, que no se puede mentir. Y es el momento más fácil de corregir, cuando aparecen las primeras. Más tarde es cada vez más difícil. Cuando aparecen las primeras deshonestidades, los primeros actos de impureza. Es decir, al principio es el momento, de toda la vida es el momento más fácil de corregir. Pero hay que tener claro de que ahí hay un límite que tiene que ser súper estricto. Tiene que haber una corrección firme, fuerte, proporcionada, por ejemplo, al acto. Por supuesto. Pero es un límite, es un riesgo moral. Y esto empieza con los primeros berrinches. Cuando los chicos son chiquititos, estas cosas se corrigen de chiquito. Después son mucho más difíciles. No puedo pretender corregirla cuando son adolescentes. Por un lado, nunca es tarde, tenemos que decirlo, nunca es tarde. Siempre hay que empezar si no lo hemos hecho antes. Pero el momento más fácil es cuando hacen los primeros berrinches. Es ahí donde el chico, más tirano que un berrinche. Es decir, cuando un chico que está haciendo un berrinche es un tirano. Es decir, que está mostrando su pasión a pleno, digamos. O sea, su ira, su enojo, son todas pasiones esas, ¿no? Bueno, es el momento de empezar a formar, cuando son chiquititos. Después podemos explicar cómo, digamos, ¿no? Pero es ahí hay un riesgo moral y hay que corregir. Ahora, en todo lo demás que no implica un riesgo físico o un riesgo moral, ahí podemos ser, no digo amigos, pero más flexibles de su hijo, más cercanos, más afectivos. Ahí existe la negociación con los hijos, por ejemplo, con un adolescente que pide un permiso y ese permiso no implica un riesgo grave, un riesgo moral o un riesgo físico. Bueno, se puede negociar con ellos, se puede pedir su opinión, se puede hacer de esa ocasión un momento educativo, formando su criterio, pidiéndole opinión, dándole uno de los criterios de uno y después juzgando hasta dónde es prudente darle el permiso o no. Pero donde existe un riesgo, no puedo dudar, no puedo dubitar. Porque si lo hago, el chico inmediatamente, yo perdí la autoridad frente al chico, inmediatamente. Por eso los límites son necesarios. Las reglas y las normas de la casa son absolutamente necesarias. Porque si no los practicamos, ese chico no va a forjar su voluntad, no va a dominar sus pasiones, no va a ordenar, por lo tanto, su personalidad y, por lo tanto, no va a madurar. Y entonces, queriéndole supuestamente evitar un mal momento, evitar un momento de enojo, un momento, no sé, es decir, o un mal momento en la familia y demás, lo que logramos es esto, es exactamente lo contrario. ¿Cuáles son los beneficios, entonces, de poner límites, de tener un sano ejercicio de la autoridad? En primer lugar, ya lo dijimos, ejercita y fortalece la voluntad, lo cual se traduce en autodominio, en autonomía durante la vida adulta. En segundo lugar, desarrollan capacidad de diferir la gratificación. Es decir, un niño siempre busca gratificación por eso el berrinche, porque quiere gratificación ya muchas veces, ¿no? Van al supermercado, no le compraste el chocolate y te hace un berrinche que te desarma el supermercado, digamos, ¿no? Bueno, es justamente la característica de los jóvenes, de muchos de los jóvenes modernos hoy en día. La gratificación inmediata no puede
ser más tarde, inmediata, esclavo de sus pasiones y en lo posible lograda sin esfuerzo. Es el esquema que vemos en los jóvenes hoy. Pero eso es el sistema educativo desde niño. Por lo tanto, cuando uno corrige, cuando uno pone un límite, lo que está buscando también es gratificar más tarde lo que corresponde. Por ejemplo, cuando hay un berrinche, muchas veces, ¿qué hacen muchos padres, digamos? Bueno, le dan el chocolate en el supermercado porque me hace pasar un papelón, digamos, se pone colorada delante de todo el mundo, digamos, ¿no? Es decir, me arma un despiole que entonces le termino dando el chocolate. ¿Qué hice? Le di el gusto. ¿Qué otra cosa hice? Perdí la autoridad. Y me perdí un gran momento de una flor de corrección al niño. Y lo que hice fue justamente confirmarlo en su tiranía. El chico está mostrando sus pasiones, entonces lo que tengo que hacer es exactamente lo contrario. Tengo que vaciar de contenido lo que el chico está haciendo. Entonces, si el chico está haciendo el berrinche para lograr el chocolate, jamás le tengo que comprar el chocolate. Nunca me tengo que poner a dialogar con él. Hay madres que se ponen, no, pero más tarde, y se ponen a dialogar, a explicarle, a darle razones y demás. Es inútil. Porque no va a entender nada de ese chico. Ese chico en ese momento lo único que quiere en el mundo es el chocolate. No quiere entender ninguna otra razón, no quiere entender nada. ¿Qué tengo que hacer? No prestarle atención a ese niño, agarrarlo del bracito suavemente, no quebrándoselo, suavemente, llevarlo suavemente, no prestarle atención, no mirarlo a los ojos y por supuesto no comprarle el chocolate. Y si desarma el supermercado, bueno, traten de que no, digamos, pues les va a salir un poco caro, pero o se lo llevan al auto y demás. O cuando están en casa, por ejemplo, algo que da mucho resultado, es mientras hacen el berrinche, los llevan a un lugar donde no tenga ningún tipo de riesgo, ni tampoco de diversión, es decir, por ejemplo, una habitación que no tenga riesgo, ni tenga una computadora con los jueguitos que se va a divertir, déjenlos solitos hasta que se le pase el berrinche. Cuando termina de descargar toda esa energía que le da ese berrinche, el chico vuelve a ser un poquito más racional, cuando baja, digamos, ¿no? Ese es el momento de ponerse a hablar con ellos, de darle el castigo, de darle la penitencia y corregir eso. Pero lo que hay que hacer es vaciar de contenido lo que el chico quiere y darle contenido a otra cosa. Y la próxima vez que voy al supermercado, en el mismo ejemplo, le advierto antes de ir, te llevo, pero vos volvés a hacer lo mismo y las consecuencias son esta, esta y esta. No vas a tener el chocolate. Y si vos lográs, digamos, acompañarme bien, estar bien, no evitar el berrinche y demás, probablemente vamos a ver, porque tampoco siempre hay que hacerlo, capaz que te compre el chocolate, ¿no? Entonces uno vacía de contenido lo que ellos hacen y llena de contenido las buenas acciones. Y lo que hay que hacer es eso. Entonces empieza desde chiquitito esto. Si no lo hacemos y lo que vamos haciendo es darle gratificaciones y darle cosas que son nocivas, incluso para calmarlos, y lo que estamos haciendo es confirmarlo en la esclavitud de sus pasiones y no forjamos su voluntad. Otra cosa es el que aprenden con los límites, el respeto de los límites de los demás, porque tienen que aprender a respetar el espacio, las cosas de los demás y demás. Es decir, tienen que saber incorporar los demás, empezando por sus propios hermanos, sus propios hermanitos y sus padres también, incorporarlo a sus decisiones, a sus acciones. Tiene que saber que no todo es de él, que el mundo no gira a su alrededor nada más. Y un chico que no aprende esto de chiquito es un chico que no empieza a aprender lo que es la empatía, porque la empatía se trata de eso, de incorporar a los demás a mi vida. Entonces no aprende lo que es la empatía. En el fondo, cuando son adultos, son chicos que están imposibilitados para amar, porque amar es eso. Es ser capaz de entregar la vida por el bien de un otro. ¿Cómo hace un chico que está haciendo exactamente lo contrario? Está usando todo lo que está alrededor para bien propio. Es un chico egoísta. Por eso que es importantísimo el tema de los límites, saber ponerlo y ponerlos bien, de una manera equilibrada, porque tiene todas estas consecuencias. Es decir, que los límites podríamos decir que lo prepara de alguna manera para amar también. No solo los límites, después hay mucho más trabajo, pero como condición necesaria. ¿Cómo exigir o implementar un límite? Primero hay que tener claro que el fin que buscamos siempre cuando imponemos una regla, cuando imponemos una norma, un fin, siempre buscamos el bien de un hijo. Esto que parece tan primario, muchas veces se nos olvida en el momento. Y entonces lo que hacemos es descargar nuestras propias pasiones. Entonces ponemos una corrección o ponemos un límite o exigimos algo desde nuestro enojo, desde nuestra ira. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta que el buen educador es alguien que sabe amar en primer lugar. Y por lo tanto sabe mantener la calma, sabe mantener la paciencia, sabe ser seguro frente a esa situación. Y no pierde el control y muestra su enojo y muestra su ira, porque lo que muestra en el fondo es falta de seguridad y por lo tanto falta de autoridad.
y el chico así lo lee. Por eso el buen educador primero tiene que saber qué va a exigir para él cumplirlo en primer lugar, dar el ejemplo y exigirlo desde la calma. Porque lo que estamos buscando no es descargar mi enojo, mi ira y demás. No es eso. Por lo tanto, tampoco tengo que gritar. Lo que estoy buscando es un bien real de mi hijo. Entonces tengo que saber qué voy a exigir y cómo lo voy a exigir, quizás aplicando la regla que mencionamos recién, en primer lugar. En segundo lugar, tengo que saber comunicarlo. Es decir, tengo que saber comunicarle a mi hijo cuál es el límite. Él tiene que tener claro cuál es el límite. Muchas veces los padres los confundimos, los hijos. Ponemos un límite mal puesto porque es desproporcionado a ese chico, quizá un chico chiquito que le ponemos un límite demasiado difícil, o al revés, un adolescente que le ponemos un límite que es insignificante. A veces no lo sostenemos en el tiempo, a veces no tenemos la constancia, la perseverancia para sostenerlo. No sé, un niño chiquitito que le decimos, bueno, vamos a empezar a ordenar los horarios, vamos a acostarnos a dormir todas las noches, no más de las 10 de la noche. Bueno, no lo sostenemos. Hoy a las 10, mañana como nos olvidamos a las 10:30, y es un límite que es inútil. Si el chico aprende eso, aprende que sabe que, sí, me lo decís, pero yo sé que no va a ser tan así, que te va a durar un día o dos y después... O sea, los chicos nos tienen mejor calculado que nosotros mismos. Ellos justamente saben, digamos, hasta dónde llegamos y hasta dónde lo sostenemos. Entonces hay que saber y hay que saber comunicarlo. Muy probablemente el chico, lo más probable es que no lo acepte ese límite. Pero por eso tenemos que saber comunicarlo y saber mostrar el porqué y el bien que se sigue de ese límite, independientemente que lo acepte o no. Porque lo más seguro es que te diga, no, pero yo quiero seguir jugando, o sea, no quiero acostarme a las 10 de la noche, quiero jugar un ratito más, digamos, ¿no? Sí, bueno, uno puede mostrar empatía en un ambiente positivo, lo único que va a hacer es tratar de mostrar empatía y sostener el límite. En lugar de decir, no, te vas a acostar porque yo te lo digo, y se terminó. Hay momentos que, bueno, que uno puede tener esa firmeza, pero nos perdemos una parte educativa que es justamente formarle la inteligencia, además de la voluntad con el límite, formarle la inteligencia, entender que lo hacemos por amor a ellos y cuál es el bien que se sigue de ese límite. Y no esperemos un resultado inmediato, lo podemos esperar a futuro. Entonces, nos vamos a acostar temprano porque mañana tenés que ir al colegio, tenés que estar despierto y tenés que prestar atención, y si no te levantás de mal humor y por eso es necesario que te acostes a las 10 de la noche. No, pero no me quiero acostar. Bueno, pero te vas a acostar por esto. En todo caso, el sábado vamos a jugar un rato más. Pero hoy te vas a acostar, los días de semana te vas a acostar a las 10 de la noche. Y te vas a acostar a las 10 de la noche, porque si no hay consecuencias. Entonces, mostrar la empatía no es sinónimo de pérdida de autoridad. Al contrario, nos pone mucho más firme y más sólido lo que estamos exigiendo. Y por último, siempre tener un esquema de consecuencias en un límite. Es decir, si nosotros ponemos un límite y el chico no lo respeta y no pasa nada, pues en realidad nunca pusimos un límite. Lo pusimos teóricamente, pero no sirvió de nada. Entonces siempre tienen que haber consecuencias. Las consecuencias, como ya saben, tienen que ser proporcionales a la edad del niño, a las posibilidades del niño y a la que se mandó, digamos, ¿no? Es decir, si es algo pequeño, tiene que haber una consecuencia pequeña. Si es algo grave, tiene que haber una consecuencia grave. ¿Qué consecuencias? Yo en esto aconsejo siempre tener, digo, siempre la doble intención o el doble fin bueno, digamos. Cuando pongo una consecuencia, puedo aprovechar, primero, a castigar el límite. O sea, doy una consecuencia para que sepa que su acto tiene consecuencia en primer lugar. Y segundo, aprovecho a sacarle algo que de paso le hace mal. Le limito más el celular, supóngase. Entonces tengo dos en una, digamos, dos beneficios en uno, digamos, ¿no? Entonces le pongo un castigo. Bueno, ¿sabes qué? Tenías 20 minutitos de juego, 30 minutitos, no sé, digamos, no lo tenés más, ¿no? Y de paso le saco una pantalla. O digo una pantalla, pues se me ocurre una pantalla, pero cualquier otra cosa, ¿no? Lo que aconsejo es no sacarle las cosas que le hacen bien. Es decir, si al chico le hace bien, no sé, ir a un grupo de formación, no, el sábado no vas a ir al grupo de formación, le estoy quitando algo bueno. Entonces es contraproducente, digamos, ¿no? Entonces tengo que buscar siempre una consecuencia, pero de paso una consecuencia que es un mayor bien todavía, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, no algo que le hace bien. O le hace bien jugar al fútbol, compartir con sus amigos. Bueno, no le quito el fútbol, le quito otra cosa, ¿no? Si no tengo otra cosa, bueno, termino quitándole el fútbol, ¿no? Pero siempre con esa doble buena intención, digamos, ¿no? Entonces, establecer consecuencias es lo que termina de coronar que ese límite realmente dé el efecto que nosotros esperamos. Porque si no es inútil, ¿no? Algunas condiciones para ser asertivos, digamos, para tener buen resultado en esto, ¿no? Primero, el consenso entre los adultos.
¿no? Es muy típico que muchas veces uno pone límite, el otro lo levanta o no lo sostiene en el tiempo, o le parece que es exagerado y entonces, bueno, no está papá ahora, ¿no? Ahora te dejo, papá le puso una prohibición y como no está papá, bueno, me da lástima y qué sé yo, o al revés, digamos, a veces al revés. No hay nada más dañino, digamos, para un chico que se ejerza la autoridad dividida. Es decir, que lo tironee papá de una manera y mamá de otra, digamos, ¿no? Es decir, tiene que encontrarse siempre una sola cosa entre lo que exigen. Entonces, eso es clave, digamos, ¿no? Entonces, primero ponerse de acuerdo, ser coherente con lo que van a exigir y sostenerlo en el tiempo, perseverar, ¿no? Muchas veces queremos que nuestros hijos perseveren en sus objetivos, en las cosas que les exigimos, digamos, pero nosotros mismos no perseveramos en aquello que les exigimos, ¿no? Como dijimos ya muchas veces, pero me lo van a escuchar en cada situación, es necesario un vínculo afectivo fuerte con cada uno de los hijos y desde ahí exigir, poner un límite y demás. Eso permite al chico poder leer nuestras buenas intenciones. Quizás no inmediatamente en el tiempo, pero tarde o temprano va a leer buenas intenciones, eso cala hondo y eso tiene mucho más fuerza, mucho más peso para el chico. Esto es normal, es natural, nos pasa a todos. No es lo mismo que un consejo te lo dé una persona que para vos tiene mucha autoridad moral o es muy cercano afectivamente y demás, a que te lo dé alguien que quizás no tanto. Quizás es el mismo consejo, quizás es lo mismo y te lo dijo de la misma forma, pero no nos llega de la misma manera. Imaginemos en los niños, que todo lo entienden desde ahí, desde lo afectivo, desde sus emociones y demás. Y por último, buen manejo de las emociones, tanto propias como del niño. Es decir, si yo no manejo mis propias emociones al momento de corregir o de poner un límite y de alguna manera soy esclavo de mis propias pasiones, lo que voy a hacer es exagerar en lo que estoy exigiendo, voy a exigir mal, pierdo firmeza frente al niño porque sabe él que perdí el dominio sobre mí mismo. Y esto es importantísimo. Y también el manejo de las emociones de los chicos. Es decir, cuando yo explico algo o exijo algo, lo mejor es lograr lo que se llama la predisposición positiva. Es decir, ser oportuno, saber cuándo y cómo puedo llegar a ese chico. Esto incluso en el matrimonio también es esencial, digamos, ¿no? No puedo comunicar cualquier cosa en cualquier momento y de cualquier manera. Sino hay momentos donde uno está más abierto, donde uno está más dispuesto, y ese es el momento de tener conversaciones con ellos, de poder explicar las cosas, de poder explicarle el por qué ese límite, por qué esa norma, o predisponerlos, ¿no? Muchas veces jugar un ratito con ellos cuando son chiquitos y demás, o un chico de 5, 6, 7 años, jugar un ratito con ellos, predisponerlo, y cuando el chico está bien, es el momento que puede abrir su alma, digamos, para escuchar lo que queremos hacer con ellos. Ahora, cuando el chico está enojado, ponerse a dialogar, explicar algo es completamente inútil y a veces contraproducente incluso. Bien, hay un límite muy importante, pero este es para los padres, no para los chicos, que es entre ayudar y sobreproteger. Ese es un límite que tenemos que tener nosotros claros, digamos, ¿no? No es para ponérselo al chico. Tenemos que tener claro que los padres somos guías de la educación de nuestros chicos. Somos guías en sus vidas, no somos parte de ellos para reemplazarlos. Muchas veces a los chicos se los reemplaza y se les evita momentos fantásticos a veces de madurez. Qué sé yo, por ejemplo, al hacer una tarea, le dan una tarea para hacer y yo quiero que mi chico apruebe, digamos, saque un 10, digamos, ¿no? Vaya bien a la escuela. Entonces me pongo y hago la tarea con él, o lo que es peor, le hago la tarea a él, digamos, ¿no? Peor todavía, el chico no aprendió nada. Entonces está buenísimo, mañana viene con un 10, pero el chico no aprendió nada. No aprendió nada de la materia, pero lo que es más grave todavía, no aprendió a esforzarse por lograr el aprendizaje y lograr hacer la tarea. Eso es educativo. Entonces, ponerme a hacer la tarea con él no significa que se la tenga que hacer yo, significa que lo voy a guiar para que la haga él, para que logre el aprendizaje, pero sobre todo lo que busco en el fondo educativamente es que mueva su voluntad, que logre el autocontrol. Eso ordena a la persona, eso lo hace crecer en autonomía. Y muchas veces incluso le tengo que dar el conocimiento de explicarle porque no entendió el ejercicio de matemática, pero el que te dieron y te lo exigen, quiero que lo resolvas vos. Y entonces buscar siempre ese esfuerzo del niño por mejorar, por crecer, por tener que dominar la pereza o cualquier otra pasión, digamos, ¿no? Entonces, eso es propiamente educativo. Ahí los ayudamos de verdad, no cuando los ayudamos a sacarse un 10, ¿no? Entonces, buscar esas cosas. Y muchas veces lo hacemos inconscientemente. Que hay chicos que son tímidos, por ejemplo, y nos encontramos en la calle con alguien y los reemplazamos en su respuesta. Viene alguien y le pregunta, che, ¿cómo te va en la escuela? Y saltamos nosotros, como sabemos que es tímido, saltamos nosotros, no, le va bien, le va a dar cosas, no va perfecto. No lo dejamos hablar, no lo dejamos enfrentar la situación. Entonces, cosas tan simples como esta, pero que son educativas, que maduran, que hacen que ellos tengan que enfrentar situaciones.
¿No? Hay chicos que son tan tímidos que no son capaces de ir al almacén a comprar, porque tienen que enfrentar al cajero, no sé, hacer una pregunta, ¿dónde está la harina? ¿Dónde está? No son capaces de eso. Hay que empujarlos y medios obligarlos, digamos, a que hagan eso, enfrenten situaciones y dejarlos que enfrenten situaciones. Andá solo, no me voy a bajar con vos, porque quiero justamente eso, ¿no? Y eso es lo que madura. Entonces, cuando los reemplazamos, sobreprotegemos y en realidad desprotegemos, porque los dejamos raquíticos para enfrentar la vida. Y cuando no fortalece su voluntad, una vez más, se vuelven tiranos porque se vuelven esclavos de sus pasiones. Donde no gobiernan la voluntad y la inteligencia, por supuesto, gobiernan las pasiones. Entonces, este es un límite para los papás, no para los chicos. Evitar la sobreprotección, bien entendida, ¿no? Por último, el último pilar, y lo mencionamos un poquitín rápido, tiene que todo esto, el sano ejercicio de la autoridad y un sano ambiente de amor, de comunidad de amor en la familia, tiene que estar alimentado, regado por valores y virtudes. Porque si no, el riesgo es que quedemos en un crecimiento quizás afectivo. Si el primer pilar apunta más que nada al corazón, el segundo apunta más que nada a la voluntad, y este apunta más que nada al fin de la persona. Y mejora a todos los otros y tira a la persona hacia arriba, es decir, las virtudes y valores. Cuando un chico crece en una virtud o logramos hacer vivir un valor en la familia, no hay nada más madurativo que eso. No hay nada más madurativo que eso para el chico, porque lo que hace es ordenar sus pasiones, justamente cuando uno quiere vivir, no sé, la caridad. Tengo que evitar que mis pasiones me impidan practicar la caridad. Empezando por la pereza, empezando por muchas otras, tengo que empezar a ordenarla para poder vivir esa virtud. Es decir, las virtudes son como tensores de la persona que lo que hacen es ordenar todas sus pasiones a su inteligencia, a su voluntad y, por supuesto, a la vida de la gracia. Entonces, los valores y las virtudes son estrictamente necesarias para que la persona se ordene incluso psicológicamente, aunque el fin es espiritual, pero incluso psicológicamente forma la personalidad de nuestros chicos, la termina de madurar y lo dirige hacia el fin adecuado. Entonces, una familia que no tiene objetivos en estos aspectos, le está faltando un pie muy importante de la educación. Por eso yo siempre les aconsejo a veces cuando me toca trabajar en estas cosas, que hagan por escrito los objetivos que tengan en valores y virtudes para esa familia. En general, es decir, nuestra familia quiere vivir estos valores y por escrito, cosa que sepamos exactamente y no nos perdamos en el camino. Y después ves en concreto cómo hacemos para implementar estos valores y vivirlos, empezando por el ejemplo personal. Es decir, hay un título del Padre Fuente en el libro de Educación, Cultura y Madurez, creo que se llama, que dice, no tanto hablar de fe, después está buenísimo el desarrollo, pero el título dice, no tanto hablar de fe, sino hablar con fe. Es decir, no tanto hablar de las cosas, sino mostrarlas, vivirlas de verdad dentro de la familia. Queremos chicos que sepan amar y bueno, hay que mostrar el amor dentro de la familia. Queremos chicos que perseveren en las cosas, tenemos que vivir la perseverancia dentro de la familia. Y hay virtudes que las tenemos que practicar con ellos. O sea, queremos que aprendan a hacer caridad. Tenemos que ir a hacer obras de caridad con ellos. No cuesta tanto. Entonces queremos mostrarles, no tenemos que dar una lección teórica, también hay que dársela, pero no alcanza nunca. Vamos con ellos a hacer tal o cual obra de caridad, empujarlos a ellos que practiquen la caridad con sus compañeros, enseñarles cómo, ¿no? Las obras de misericordia, cómo comportarse con sus compañeros, ¿por qué no lo corregís, no lo ayudás a corregir a este compañero tuyo? Y lo estamos haciendo hacerse cargo de los demás, y eso es aprender a amar. Entonces, esa es la forma de vivir, de enseñarles valores y virtudes de verdad, no en forma conceptual, teórica, eso es muy fácil, es aprender una lección, sino a vivirlos de verdad, y eso entra por la piel. Es decir, que hagan experiencia dentro de nuestra familia de las virtudes y valores que queremos que vivan, que queremos que tengan. Y eso, como digo, le soluciona un montón de otros problemas a los chicos. Es decir, cuando esos chicos tienen esos ejes principales, digamos, en su vida, son chicos que crecen como la espuma. Son chicos que maduran, son chicos que tienen objetivos grandes. Y entonces eso justamente es la educación positiva, la educación preventiva. Para terminar, como conclusión, la educación siempre debe ser positiva y preventiva. Hay modelos de educadores que van siempre detrás del educando. Es decir, el que va detrás de la zanahoria siempre, por decirlo más en criollo, ¿no? Entonces lo que hace es ir corrigiendo nada más. Entonces vamos detrás de nuestros chicos corrigiendo lo que hacen mal. Y es importante corregir, por supuesto que es importante, pero no es propiamente la actitud que tiene que tener el educador. El educador tiene que ir adelante del educando, no atrás.
Tiene que ir adelante, y esto significa tiene que ir proponiendo cosas, tiene que proponerle al hijo lo que quieren hacer, lo que quieren vivir, lo que quieren... Cuando uno propone cosas, les evita por eso es preventiva, les evita a los chicos un montón de cosas. Llega el fin de semana. ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? Si no hacemos nada, nuestros chicos algo inventan. Algo inventan. Así salen para un lado, salen para el otro, se aburren, se van quizás con malas amistades. No digo que no se puedan juntar con sus compañeros, pero ¿por qué no tener nosotros una propuesta para ellos? Vamos al fin de semana, vamos a ir a hacer una escalada a la montaña, vamos a ir a hacer un picnic en la montaña, vamos a ir a tal cosa. Les hacemos un bien enorme, le mostramos lo que es el amor de familia, sirve para la unión vincular de la familia y a su vez les evitamos un montón de otras cosas y posibilidades que quizás se les puedan ocurrir, se les puedan cruzar por la cabeza y demás. A esto me refiero con ir adelante y no atrás de la educación. Entonces muchas veces lo que nos falta, sin darnos cuenta, por falta de tiempo, porque estamos cansados, por un montón de cosas, son propuestas para nuestros chicos. Son propuestas. Queremos que sean generosos, tengamos propuestas. Queremos que sean responsables, tengamos propuestas para ellos. No es que le damos una lección, te lo exijo y quiero que sea así y después me desentiendo. Eso no es eficiente, digamos, ¿no? Entonces, la educación tiene que ser siempre positiva y preventiva. Y para esto hace falta que nosotros pongamos sobre la mesa este objetivo principal, nuestra empresa principal, que es la familia, y elaboremos creativamente propuestas para nuestros chicos. Propuesta para toda la familia y para nuestros niños. Eso es preventivo de verdad. Eso educa de verdad. Bueno, nada más. Muchas gracias.